Una vez que yo ya hice mis cortes, de acuerdo a la necesidad que tenga de tramos, mi segundo paso, el número 2, es el raspado. Entonces ya habíamos hablado de que necesitamos quitarle una película muy delgada de material que se empieza a formar por oxidación. Ahí dice, la capa de oxidación se forma durante el proceso de fabricación y exposición a los rayos solares. Entonces, vamos a suponer, todos los materiales se oxidan, incluso la madera para protegerla contra la oxidación le ponemos un barniz plástico para que no se degrade la madera, pero si la madera la dejo yo natural, eventualmente se empieza a poner de diferente color y empieza a perder sus características. ¿Por qué? Porque los materiales, incluso nuestra piel, también nosotros nos oxidamos, ¿verdad? La tubería también sufre oxidación. Si yo tuviera un tramo de tubería metálica que está todo oxidado por fuera, está todo corroído, oxidado, y yo pinto sobre de él, ¿qué pasa con esa pintura? No se fija, se va a caer. Lo mismo va a pasar con el tubo de plástico si está oxidado y yo quiero adherirle algo. Si yo no quito esa capa de oxidación, no se va a adherir el material de la otra pieza y nunca voy a realizar la electrofusión de la manera correcta. Por eso tengo que quitarle la capa de oxidación a la tubería. Entonces, yo ya desenrollé mis tramos de tubería, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo antes? 24 horas. Entonces, hoy llego y digo, el día de hoy, yo nada más tengo oportunidad de hacer esta línea de combustible. Voy a iniciar la instalación de esta línea. Entonces, únicamente voy a raspar la tubería que pueda electrosoldar dentro de las próximas 24 horas, ¿sí? Porque si yo raspo y no soldo inmediatamente o después de ciertas horas, la tubería se va a volver a oxidar. Pasa lo mismo, por ejemplo, si yo agarro una manzana, la corto a la mitad, la tengo y está perfectamente en buen estado. Si yo la dejo expuesta por buenas horas al oxígeno, al sol, la capa superficial se va a oxidar. Agarro yo un cuchillo, le quito esa capa, queda nuevamente en buen estado, pero si yo la vuelvo a dejar ahí expuesta, con el tiempo se va a volver a oxidar. Lo mismo le va a pasar a la tubería. Si yo raspo y no soldo inmediatamente, se va a volver a oxidar. Entonces, yo únicamente debo de raspar la tubería, ¿dónde voy a raspar la tubería? En el área donde se va a realizar la electrofusión, ¿sí? Entonces, yo únicamente raspo tubería que vaya a soldar dentro de las próximas 24 horas. Vamos a suponer que yo estaba ahí trabajando y de repente me habla mi esposa y me dice, no, se nos cayó el niño y se quebró la pierna, y tú inmediatamente tiras la herramienta y te vas, ¿verdad? Pero tú raspaste y ni modo, o sea, ya no pudiste completar. Bueno, al día siguiente llegas y vuelves a raspar, acordándonos que no puedo retirarle más de 1 milímetro de espesor a la tubería para el raspado, ¿sí? Entonces yo puedo raspar cuantas veces necesite siempre y cuando no le baje de espesor 1 milímetro a la tubería. Hay esa película plástica con la que envuelven las carnes en los supermercados, que es una película plástica muy delgadita. O sea, venden unos rollitos pequeños en los supermercados donde yo le puedo como tipo proteger mi raspado con esa película plástica para que yo pueda preservarlo un tiempo más y llegar al día siguiente y realizar la electrofusión la primera hora del próximo día. El raspado lo puedo utilizar con el raspador mecánico, ya sea el de mandriles o giratorio. Entonces, este giratorio lo que tiene, bueno, ya vimos que tiene la navaja aquí y luego tiene estos rodillos. Si yo, no sé si se alcance a ver, estos rodillos están más altos que estos. Esto está inclinado, ¿sí? Al momento que yo le voy dando vueltas, en automático empieza a moverse hacia adentro de la tubería, ¿sí? Vamos a intentarlo hacer aquí. Es un sacapuntas prácticamente. Entonces, si se fijan, esto es muchísimo más rápido, ¿sí? Ahí ya raspamos. Una de las situaciones que yo también voy, aparte de verificar lo que tenga la hora escrita, es que haya evidencia del raspado. Siempre va a haber una evidencia del raspado. Entonces, nunca raspamos milimétricamente a la orilla de la conexión. Es casi imposible, ¿sí? En el momento de hacer la instalación, ¿cuánto pelo la tubería? ¿Cuánto?
Lo necesario para que quede evidencia de que la raspaste. No, pero mí es el primario y secundario. ¿Ah? Es el primario y secundario. Sí, en el área donde vas a realizar la electrofusión. ¿Cuánto debo hacer? Ah, bueno, dependiendo de tu SOMP y de tus distancias, lo que necesites. O sea, no es como la APT que tienes que dejar 4,5 pulgadas, porque ya viene ahí primario y secundario y viene muy controlado ahí las distancias. Acá, dependiendo de qué accesorio utilices, a lo mejor utilizas una T nuestra, a lo mejor utilizas un terminal y una T de acero al carbón. Dependiendo de eso, la bota de prueba tiene que quedar dentro del SOMP y tú quitas lo necesario para que se cumpla eso. ¿Sí? No sé, no hay una medida estándar, no la hay. ¿Sí? Pero aquí tienes tu bota. Un codo y con el codo G, ¿cuánto tengo que pelar? Depende, porque tú puedes, no necesariamente tú puedes hacer esto y poner un codo metálico y ya subir, ¿verdad? Voy a unir dos tuberías. O puedes unir a través de una T 2 tuberías. Entonces puede ser, bueno, por ahí anda la T, aquí tener una T y continuar hacia el otro lado. Entonces, y dependiendo del SOMP, es la distancia. No hay un estándar de medida. En este tipo de tubería no lo hay. Habría que, con el tiempo, ir agarrando la experiencia en eso. Nosotros no tenemos el estándar. ¿Sí? Bueno. Porque si lo pelo mucho, Pelarlo no pasa absolutamente nada. Pelarlo no pasa nada. no lo he raspado. ¿Eh? No lo he raspado. Ah, bueno. Es que si tú pelas mucho, lo único que vas a tener el problema... Hablo de esto. Y una tubería así. Sí, así viene. Ajá. Yo voy a poner, yo qué sé, una unión. Ajá. Tengo que sacarle un pedazo secundario. Sí, claro. Ujú. Pero aquí va a ir otra pieza que cubre Esta. otra unión. La unión Géminis, por ejemplo. Ah, Y si me lo peleé demasiado, voy a tener que cortar otra vez la punta. exactamente. Eso sí. No hay una distancia de esto. ¿Cuánto? Necesitaría ver, sí, yo creo que en el manual para la Gemini sí viene. Ahí sí viene, en el manual de la Gemini sí viene. Necesitaría checar eso. Sí, tienes razón. Ya te entendí. Ahorita lo checo en el manual. Aquí tenemos en los manuales. Sí tiene que tener una distancia. Generalmente las piezas esas Gemini no se utilizan a menos que tengas una curva demasiado cerrada, porque la tubería sí te da un radio de doblez normal. Generalmente son tramos completos de una isla a otra isla y de la isla al tanque. No hay uniones intermedias. Puede haberlas. Tenemos un proyecto, pregunto, Sí. en un muelle. Ajá. La tubería la iba a poner en el espigón. Ajá. Y estamos hablando de una distancia mayor de 100 metros. Sí. Ahí sí necesita las 100 uniones. metros, yo unirlo. Claro, sí, definitivamente, eso es un hecho. Ujú. Ahí sí necesitas, sí, ahí ahorita lo buscamos y lo publicamos aquí en la pantalla. Sí, pero no me la sé. Bueno, entonces, tenemos el raspador mecánico o tenemos el raspador manual, ¿ok? Lo importante es que tengan punta metálica. Con el raspador manual lo que hay que hacer es como si se estuviera pelando zanahoria o se estuviera pelando papa. Es prácticamente lo mismo. Si se fijan, ahí yo ya borré la primera línea verde, ¿sí? Y aquí está el material que yo estoy raspando, que es igual, es una película mínima, ¿verdad? Entonces, hay que hacerlo toda la circunferencia de la tubería. Entonces, obviamente esto me va a llevar más tiempo. ¿Está correcto? Sí. Igual, es muy difícil que yo lo deje a ras, ¿verdad? Al momento que pongo la conexión, vamos a poner la T, aquí se ve la evidencia del raspado que yo estoy dejando, ¿sí? O sea, siempre debe de haber evidencia de que se raspó la tubería, ¿sí? Nunca se hace el raspado, es muy difícil que yo raspe nada más exactamente ahí hasta donde llegó la conexión. Siempre, generalmente voy a tener, obviamente aquí, esta es una de las que llevan más introducción de tubería, la T. Con el acople se va a ver todavía muchísimo más el raspado.